el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de la SRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental del Ozono del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina los espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Expo Frío Calor Argentina 2018, tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales, ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración, el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de la SRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental del Ozono del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances y las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina los espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Expo Frío Calor Argentina 2018, tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales, ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración, el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de la SRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental del Ozono del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las
Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances de las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector a llevar en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas tardes, bienvenidos al ciclo de webinar de la Expo Frío Calor Argentina. Las imágenes que estábamos viendo recién eran de la edición del 2018 que se celebró en el Centro Costa Salguero, al igual que se va a realizar la Expo del 2021, la edición del 2021, del 17 al 19 de junio. Para aquellos que decidan inscribirse, pueden realizarlo sin costo en www.expofriocalor.com.ar, y para aquellas empresas que estén interesadas en participar con un stand de la Expo, pueden contactarnos en info@expofriocalor.com.ar. Dicho esto, vamos a presentar a una de las empresas que estará presente en la edición del 2021, que es Ansal Refrigeración, que nos desarrollará energía solar, fotovoltaica y aerotermia. Antes de presentarlo a Carlos, para aquellas dudas que vayan surgiendo en la presentación, al final él va a estar respondiendo todas. La opción de levantar la mano, que la tienen en la parte inferior de la pantalla, de las opciones de Zoom, pueden cliquear ahí y se les va a permitir hablar. Para esto sí es necesario activar el audio para que se los pueda escuchar y Carlos les pueda responder sus preguntas al finalizar la presentación. Ahora sí lo presentamos a Carlos García. Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Antes de avanzar, me gustaría escuchar a dos o tres, primero, para ver si se ve bien, y segundo, si me escuchan bien. ¿Sí? Algún candidato que quiera apretar la barra espaciadora y me digan, hola. Ahí está, Pablo Echeverría, levantó la mano tiene el Pablo, micrófono apagado. te escucho. ¿Me escuchás bien? Según Fabián dice que impecable. Bueno, está bien. Perfecto. Acá sí, en Eduardo el chat también. están diciendo que se ve y se escucha bien. Si quiere un poquito acercarse al micrófono o hablar A un ver, poquito más ahora fuerte, por ahí va a estar igual me mejor. lo subo así, cuando total van a ver una pantalla y cuando hablo. ¿Sí? Bueno, Genial. vamos a hablar de un tema bastante nuevo, o no tan nuevo quizás, que es la aerotermia y la energía solar. Para aquellos que han participado en las capacitaciones, en las presenciales de ANSAL, ¿sí? Este tema ya lo fuimos manejando, lo fuimos escribiendo y contando y haciendo cuentas para aquellos que no esperemos en la introducción. Eh, Les recomiendo, para aquellos que quieran hacer alguna suerte de estudio o de formación un poco más profunda, ¿sí? Hay varios cursos de capacitaciones del estilo gratuitos dados por, ¿sí?, el Ministerio de Educación y también por la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica divide en solar térmica y fotovoltaica, que realmente son de una cuantía muy interesante, una calidad muy buena, ¿sí? Yo hice allá por el 2010 el de Ciudad Tecnológica, ¿sí? Y realmente se los recomiendo. Son cursos donde realmente uno aprende algo de energía solar y puede hasta calcular y desarrollarse. Y el respecto a los del Ministerio de Educación y a la Secretaría de Energía, realmente son cursos donde uno sale o instalador fotovoltaico, instalador solar térmico, y sinceramente, y tienen obviamente validez ¿cómo se llama?, su certificado, ¿sí?, que lo da o lo avala como instalador de aire acondicionado solar. YPF también está dando estos cursos en YPF Energía. Aquellos que son del interior se tienen que comunicar con YPF, ya sea por la página web. Hay ahora en este momento en modo virtual, pero realmente traten de ver si pueden
curso presencial porque hay alguna suerte de bemoles en la instalación del panel, la instalación de los colectores solares, en el caso que vayan por solar térmico, que realmente lo tienen que ver en verdadera magnitud y manejar ustedes con la mano. Bueno, pasado la publicidad digamos que no es de ANSAL ni es del CHI, pasamos un poco a la presentación. Bueno, ¿me ven acá, ven en la pantallita? Alguien que me diga que sí o que me mande un mail, si no. Bueno, solar y aerotermia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos, si bien dice el título solar y aerotermia, vamos a empezar a hablar primero de aerotermia o lo que conocemos mejor como bomba de calor. ¿Por qué aerotermia? Porque es la energía que se le saca al aire. Y este término fue acuñado por los españoles, ¿sí? Y realmente muchos de nosotros, los que estamos acá en Argentina, lo tomamos, porque realmente es bastante interesante poder hablar de aerotermia, ¿sí? Y no es nada distinto a lo que ya conocemos, ¿sí? Desde que el aire acondicionado es aire, ¿sí? Que si yo tengo un ciclo de refrigeración, lo invierto, tengo un ciclo de calefacción, ¿sí? Si yo a la unidad interior, a la unidad exterior, que cuando es aire acondicionado la saco por frío y ahora la genero por calor, ¿sí? Automáticamente esta que era la unidad condensadora pasó a ser la evaporadora, esta que es la unidad pasó a ser la unidad condensadora, por lo tanto esta unidad va a tomar calor y esta va a entregar calor. Tan simple como eso, ¿sí? Es lo que hace el equipo de aire acondicionado. Como esta en verano entrega calor, en invierno esta toma calor y se lo da a esta. Y si en vez de poner aire pongo algún elemento que caliente el agua, voy a tener aguas abajo, fundamentalmente agua caliente. Y es ahí donde quiero pararme. Pero también voy a tener agua fría. O sea, paso a disponer de una máquina que a través de un elemento me va a poder disponer de agua caliente y también de agua fría, ¿sí? Por lo tanto, pensar que esta máquina es una caldera es pensar como la mitad de la potencialidad de esta máquina. ¿Por qué? Porque me va a estar dando, cuando yo quiera, cuando yo le cambie el modo, agua fría. Agua fría en condiciones de refrigeración. De la misma manera que en agua caliente me está bastando como temperatura máxima 55 grados, en momentos de que yo lo ponga en el modo frío, me va a estar dando agua entre 5 a 7 grados centígrados. Por lo tanto, si yo esa agua fría la uso de alguna manera, es decir, colocándole un fan coil, puedo realmente estar teniendo un sistema, ¿sí?, de frío-calor, pero que en vez de transmitir, o en vez de trasladar o usar como refrigerante secundario el refrigerante, ¿sí?, el R410, uso el agua como vehículo. ¿Por qué se llama aerotermia? Si uno aplica el ciclo de Carnot, esto es nada más y nada menos que el ciclo de Carnot. Lo que yo voy a estar utilizando es la evolución, el cambio de estado de líquido a gaseoso de refrigerante para estar tomando en ese cambio de estado 3 de los cuartos, ¿sí?, mientras que voy a estar con un solo cuarto del total de potencia térmica que le voy a estar agregando a ese agua o sacándole ese agua, 3 los voy a estar sacando del aire debido al calor, ¿sí?, específico, perdón, al calor latente de fusión, porque voy a estar paseando de gaseoso a líquido, y ese uno restante voy a estar tomándolo a partir de energía eléctrica que voy a requerir para que el compresor haga su trabajo. Entonces, gracias a la compresión del gas y a el cambio de estado de gas a líquido, voy a estar obteniendo, ¿sí?, esa potencia de 4 o de 4 kilowatts. Por lo tanto, si yo hago la relación 1 kilowatt entrado, 4 kilowatts sacados, voy a tener un COP de 4. Y este es el gran o el punto interesante a tener en cuenta, ¿sí? Este es el punto interesante a tener en cuenta
para poder cimentar todo lo que vamos a hablar de fotovoltaica. El hecho de que yo le agregue 1 kilowatt eléctrico para sacar 4 kilowatts térmicos, me está diciendo que tengo una máquina altamente eficiente en forma eléctrica. Puedo tener dos posibilidades. Puede tener la del sistema Biblock o sistemas split, donde voy a tener una unidad exterior, una unidad interior, y después aguas abajo todo el sistema de terminales, o puede tener un sistema monoblock, donde toda la producción se hace en esta misma unidad y lo que va a entrar a la casa o al lugar va a ser, ¿sí?, una entrada de agua caliente y una salida de agua menos caliente, que será el retorno. A lo largo de esta charla vamos a explicar un poquito cuándo aplicamos uno o cuándo aplicamos otro. Pero vayamos un poco a presentar el producto, ¿sí?, el producto de LG, que es digamos, es un poco el producto estrella, porque fue el primero que arribó al país allá por el año 2010, cuando todo el mundo quizás no lo veía, ¿sí?, el tema de la aerotermia. Han pasado ya 10 años, ¿sí?, y quizás hoy es un elemento un poco más familiar para muchos, porque ya lo han visto. Y cuando yo hablo del Therma-B, estoy hablando en forma exclusiva del sistema Split, donde voy a tener una unidad interior, ¿sí?, y una unidad exterior. La unidad exterior va a lucir igual que una unidad condensadora, un equipo piso-techo de 5 toneladas, no es muy diferente, de hecho es la misma, que le va a estar entregando o se va a estar conectando con la unidad interior a través de una línea de cobre, 7 octavos, 3 octavos. ¿Sí? Esta línea de cobre va a hacer llegar este refrigerante a un intercambiador de placas que por el otro lado, por el lado del ingreso, va a estar entrando agua. El operador de esto, el usuario, va a ser una persona que va a estar mirando algo parecido a lo que es una caldera. Y digo algo parecido porque volumétricamente es casi el doble y desde el punto de vista de su peso realmente pesa mucho más. Internamente, este Therma-B va a tener la bomba de circulación, ¿sí?, el intercambiador que ya les comenté, el tanque de compensación y una resistencia eléctrica del orden de los 3 kilowatts, que no es para entregarle calor a la máquina en algún momento de su modo, sino que es para asegurarle una fuente mínima de calor en el caso que el compresor se plante. Esto es una reglamentación europea, ¿sí?, de que cuando uno entrega alguna fuente de calefacción, alguna máquina de fuente de calefacción, esa máquina, para poder ser instalada en un domicilio, fundamentalmente es para partes domiciliarias, debe ser capaz la instalación que en el caso que se dañe la fuente principal haya una fuente alternativa. En este caso, la fuente principal, como dijimos, es el compresor. Si llega a dañar, aparece una fuente alternativa, que es la resistencia eléctrica que está en su interior. ¿Puede usar la resistencia eléctrica en el modo bomba de calor? Sí, lo pueden usar, pero realmente todo ese COP que les comenté de 4 va a perder su efecto. Si la máquina es 16 kilowatts y le estoy agregando, o sea que va a estar consumiendo 4 kilowatts y estoy prendiendo una resistencia eléctrica de 3 kilowatts, voy a estar teniendo, ¿sí?, una máquina de 16 y 3, 19 kilogramos con un consumo de 7 kilowatts. Ya el COP pasó a ser de 4, pasó a transformarse en 2. Se dan cuenta cómo realmente la resistencia eléctrica daña o arruina el COP. Pero sí lo tengo, ¿sí?, como una fuente alternativa en el que se me rompa el compresor. ¿Y por qué lo tengo? Porque en general estas máquinas son instaladas en muchos lugares, en zonas remotas de la ciudad, y muchas veces la reparación, ¿sí?, en Europa se ve mermada debido a que hay nieve, está cortada la ruta por situaciones climáticas. Entonces, donde está climatizado por el Therma-B, tiene que disponer de un método auxiliar hasta que venga la reparación. Si miramos los tipos de instalación, modelo que
el GI recomienda? El primer sistema es el sistema de climatización, mejor dicho, de calefacción, donde puedo alimentar aguas abajo a través de un piso radiante, un radiador o un fan coil. Y acá nos tenemos que parar en los primeros detalles. Siempre una máquina bomba de calor tiene que trabajar o tiene que ser controlada por un termostato ambiente. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros equipamos aguas abajo, fundamentalmente con piso radiante o con fan coil, vamos a estar partiendo de una propagación de calor bastante, ¿sí? Bastante más pareja que la de un radiador. Recuerden que la temperatura máxima de una bomba de calor es del orden de los 55 grados. Por lo tanto, si ustedes tienen una instalación donde calcularon agua para el radiador de alimentación de 70 a 75 grados, obviamente que ese paquete de radiadores que tienen instalados no van a alcanzar, porque su capacidad calorífica, cuando le pongan agua a 55 grados, va a estar cayendo. Por lo tanto, si hay una casa con radiador, van a tener que disponer de mayor cantidad de elementos. Pero siguiendo con el análisis. La casa, una vez que se pone en régimen, ¿sí? ¿Qué va a hacer la máquina? La máquina, a diferencia de lo que hace la caldera a gas, va a tratar de encontrar la temperatura del agua adecuada para el mantenimiento de la temperatura ambiente fijado. ¿Sí? No es que el equipo lo fijo a una temperatura, por ejemplo a 50 grados de agua, no. Yo lo que voy a hacer es que este equipo, para un ambiente que voy a elegirlo de todos los ambientes de la casa, quiero que ese ambiente esté a 20 grados. Entonces el señor ¿sí? O la señora, la señora Thermavit va a estar ajustando, ¿sí? La temperatura de agua, ¿sí? Para que la cantidad de calor que entrega en el caudal adecuado para toda la instalación sea la misma, sea la necesaria a la cantidad de calor que pierde. Tal es así que un Thermavit en una casa que está en cualquier de las instalaciones que hay en este momento puestas en todo el país, está modulando entre 32 y 38 grados. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que casi todos los Thermavit que trabajan con termostato ambiente tienen su temperatura de modulación entre 32 a 38 grados. El 55 grados lo alcanza muy rara vez cuando lo enciendo por primera vez, cuando la casa se fue de régimen o cuando después de un largo periodo estuvo apagado y enciendo el sistema. Casualmente, hace 2 años atrás en ANSAL tuvimos no un inconveniente, sino un pequeño llamado de atención de forma legal, porque el cliente, que era un abogado, decía que él estaba cómodo en su casa, que efectivamente la eficiencia de la máquina era muy buena porque estaba ahorrando mucho dinero con respecto a lo que gastaba antes en gas, pero él decía que la máquina esa no funcionaba porque, si bien era abogado, era una de estas personas bastante formadas y que leía, y él tenía colocado en aguas abajo un termómetro, y el termómetro siempre indicaba 38, 39, 37 grados, 35, más o menos en ese entonces. Y él decía que la máquina no funcionaba porque él quería que la máquina funcionase a 55. Bueno, después de ir a una mediación y hacer toda una situación, chequear la instalación y estar seguro que había sido bien hecha la instalación, acordamos con el mediador que él justo se iba a ir de vacación unos días de Mar del Plata, eran los momentos que uno podía viajar, ¿se acuerdan? Y se venía a Buenos Aires a hacer algo, todo lo demás. Y le pedimos que apague la casa. Cuando él volvía, él iba a ir a la casa junto con el instalador y con un escribano. Fíjense todo lo que se hizo, ¿no? Entonces el tipo regresó un domingo de invierno, de julio, no recuerdo exactamente si era julio o agosto. La casa hacía 4 días que estaba totalmente apagada, por lo tanto se había ido de régimen. El escribano con el termómetro, se pararon todos ahí, encendió el equipo y obviamente apenas encender el Thermavit, la temperatura que tomó fue de 55 grados. ¿Cuánto? 30 minutos.
Al cabo de los 30 minutos comenzó a bajar, a bajar, a bajar, y al cabo de los 45 minutos la casa ya estaba en régimen, ¿sí? Tenía un buen sistema de calefacción, la casa estaba bien construida, de estilo clase A, bajo las normas ISO o las normas IRAN, y por lo tanto siguió modulando a lo que modulaba habitualmente, que fue 36, 37 grados, como le dije anteriormente. Obviamente no, la persona esta, no, su intención no era ningún problema legal, nada más, él quería que funcionase la máquina porque él consideraba que la máquina estaba mal, después mandó una carta agradeciendo y disculpándose de su ignorancia al no considerar que la máquina podía estar modulada. Bueno, ese es un tema muy importante a tener en cuenta cuando piensan en modulación. Otra alternativa que sí se puede manejar es la de que el sistema maneje agua caliente sanitaria y también maneje climatización. Es interesante pensar, ¿sí?, que en este sistema, en el anterior, si yo pongo fan coil y en verano cambio el modo, este fan coil va a estar generando frío. Por lo tanto, si yo tengo frío, ¿sí?, en verano, y tengo fan coil, puedo hacer un sistema frío-calor. Es más, yo puedo estar haciendo un sistema que cuando trabaje en modo frío, automáticamente anule el colector del piso radiante y solo trabaje el fan coil. Por lo tanto, en verano trabajo con un fan coil y en invierno trabajo con el fan coil, con el piso o con el piso. Como ustedes saben, el movimiento de aire me va a dar una rápida puesta en régimen, y después, en general, el movimiento de aire caliente algunas veces termina siendo molesto, mientras que el piso y su corriente convectiva a lo largo de toda la superficie hace que la situación sea mucho más agradable a el calor. Pero ¿qué pasa cuando decidimos entrar con el sistema combinado, ¿sí?, que también es promocionado? Cuando tenemos que o queremos poner agua caliente sanitaria. Vamos a tomar, ¿sí?, del circuito cerrado de calefacción y a través de un tanque de intercambio acumulador vamos a estar acumulando agua que va a ser calentada por esta serpentina, que es nada más nada menos que una desviación del circuito de calefacción. Imagínense que tener 16 kilowatts de la máquina para estar calentando 200 litros, el calor lo van a hacer mucho más rápido, en 15 a 20 minutos, momento por la cual, mientras está entregando o está sacando agua caliente, esta válvula, ¿sí?, que es motorizada y manejada por la máquina, va a impedir que el agua circule para la parte de climatización. Es decir, que el circuito tiene como prioridad, el sistema tiene como prioridad el agua caliente sanitaria. ¿Qué pasa si estamos en verano? Si estamos en verano va a pasar lo mismo. La máquina va a estar trabajando en modo frío, detecta que por temperatura de agua necesito calentar este termotanque y automáticamente la máquina cambia a modo frío, ¿sí?, y entrega, ¿sí?, a modo caliente, entrega agua caliente al acumulador de agua sanitaria, calienta el agua sanitaria, ¿sí?, una vez que llegó a su temperatura, apaga y vuelve a trabajar el sistema para la climatización. O sea que en este caso, como estamos en verano, con la parte de frío. Esta situación de jugar con temperatura, modo frío, modo calor, hace u obedece en pensar que el agua caliente sanitaria muchas veces es mejor independizarla, y quizás independizarla bajo el mismo sistema de bomba de calor, porque estamos partiendo del no uso de gas, sino del uso eléctrico. Si pensamos ¿sí?, en un sistema del estilo mono, la situación es la misma. La máquina mono va a tener el intercambiador, va a tener resistencia eléctrica que les comenté, va a tener la bomba incluida, solo que va a estar entrando con agua. Voy a tener que disponer de un termostato interior para poder manejar, sí o sí. ¿Por qué? Porque la máquina va a tener un control en el exterior, pero el termostato que lo va a estar manejando y el sensor de ambiente va a ser interior. Y aguas abajo la instalación sigue siendo la misma. ¿Cuándo voy a poner un sistema mono o un sistema split? En general,
la experiencia me ha hecho pensar o tomar varias alternativas. Punto número 1. Si yo voy a tener un sistema conectado en zonas donde las temperaturas mínimas son extremas, hay nieve, hay situaciones climáticas bastante adversas, es mejor un sistema split. ¿Por qué? Porque cualquier manejo, cualquier sensado del sistema que esté funcionando, vos lo voy a ir a hacer a la unidad interior. De la otra manera, si yo quiero chequear algo, tengo que salir al exterior y puede ser que esté con una ventisca, con una nieve o con situaciones extremas. La otro punto, y esto es muy importante, si yo estoy instalando este sistema en un consumidor experimentado, o sea que ya experimentó el uso de caldera, vayan por un sistema split. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el consumidor ese ya sabe manejar la caldera, le gusta ir a tocar, qué temperatura, trabajar con la caldera o visualizarla, y realmente se va a sentir más cómodo con una unidad interior que con una unidad exterior. Si la instalación es complicada, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Tiene mucha distancia, tiene muchos elementos a cubrir, realícenlo con un sistema split. ¿Por qué? Porque cuando tenga mucha distancia van a poder jugar con la unidad interior de tal manera de ponerla cerca del centro de gravedad de la instalación, y el otro recorrido lo van a estar haciendo con cañería de cobre, ¿sí? Con refrigerante, por lo tanto van a estar jugando con distancias mucho más amenas y no todo con agua, ¿sí? O sea, que estoy diciendo que esta instalación, si yo piensen que si yo tengo la máquina acá, esto entra a la cocina y tengo que recorrer muchos metros de cañería de agua, es probable que, si bien la voy a aislar y todo lo demás, pierda calor. Entonces, mucho más práctico recorrer esta distancia con un caño de cobre, ¿sí? Y hacer la expansión más cerca del centro de gravedad. El otro punto a que tienen que tener en cuenta es la ubicación de la unidad exterior. Si ustedes van a disponer en un lugar que nieva y el piso de nieve mínimo el máximo digo, es de medio metro, y no la pongan en el suelo, levántenla, porque si no, no va a ser cosa que la máquina que puede trabajar hasta menos 15 grados, en sí trabaja hasta menos 10, entre menos 10 y menos 15, va a estar en una sesión no generando agua caliente, va a estar utilizando la resistencia eléctrica, ya les había comentado, ¿sí? Va a estar, y haciendo su modo descongelamiento, pero si tiene nieve por acá, por la mitad de la máquina, pobrecita, no se va a poder descongelar. En cambio, lo que yo tengo que prever es de levantarla al menos, ¿sí? Medio, un metro, para que la nieve que se acumula por algún motivo, ¿sí? No termine tapando la máquina. El otro tema es trabajar con algún alero, ponerle algún alero para que tampoco caiga nieve en forma directa y la tape, ¿sí? Cuando digo un alero, es un alero alto, no estoy diciendo que esté dentro de una sala de máquina o cabina ventilada, sino lo que estoy diciendo es protegerla a las inclemencias de un alto invierno, porque puede ser que yo la levante, ¿sí? La levante medio metro, pero no le pongo un alero y la nieve que cae de arriba la termina tapando y haciendo que toda esa máquina, ya sea monoblock o split, termine tapada por la nieve. Esos son los puntos a tener en cuenta fundamentalmente en climas más adversos a los que tenemos acá en Buenos Aires. Pero como sé que hay, escuchándome gente de otros lugares, es interesante que lo tengan en cuenta y hasta que si tienen algo para comentar de esto, lo, lo visualicen. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Este sistema también está dibujado con monoblock, donde tengo fan coil y tengo piso, por lo tanto en invierno voy a trabajar con piso y con fan coil, y en verano solo voy a trabajar con fan coil. ¿Cuánto se va a parar o va a cambiar cuando le esté pidiendo el agua caliente sanitaria? Es por eso que existen otras alternativas dentro del concepto de aerotermia. Y el primero, ¿sí? Bueno, volviendo a los fan coil, existen dos tipos de fan coil, que es el mural, que luce tal cual un split, o sea que el instalador una vez instalado, el usuario no se va a dar cuenta que está viendo un split, porque él va a lucir totalmente igual con sistema de control, y este fan coil va a tener válvula de 3 vías, por lo tanto va a ser automodulante, mientras que si quiero hacer una instalación donde el equipo no se vea, puedo apelar a los bajas silueta, ¿sí?
que ya son fan coil, que llegan hasta 1400 CFM, 3 toneladas y media, ¿sí? Y sí, ahí voy a tener que disponer de válvula y termostato. Pero con este tipo de fan coil yo puedo estar completando, ¿sí?, lo que les había comentado y pudiendo estar transformando el sistema en un sistema frío-calor. Pero volviendo al punto, tengo instalados los fan coil, estoy trabajando en frío, estoy trabajando en calor, tengo un sistema, pero en plena noche, cuando yo quiero tener bien climatizado porque volví de trabajar, la máquina se planta porque está encargada de generar calor para el agua caliente del resto de la familia que se está bañando. Es por eso que lo que nosotros recomendamos, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es un termotanque, ¿sí?, que aísle el sistema de tal manera que el agua caliente sanitaria lo modifique o lo trabaje con la misma fuente, ¿sí?, o el mismo concepto de fuente que es la bomba de calor. Como verán, este termotanque, ¿sí?, tiene en el capuchón un equipo de aire acondicionado que toma aire y lo saca. Este aire es el aire que va a ir a lo que sería la unidad condensadora de la máquina, que en este caso va a ser evaporadora. Entonces lo único que tengo que prever cuando pongo este termotanque es que no esté tomando y sacando aire del mismo ambiente, sino que esté o tomando de un lado y sacando por otro lado distinto, o tomando del interior y sacando al exterior, o ¿sí?, sacando al interior y tomando del exterior. La realidad es que tengo que evitar el cortocircuito de estos dos conductos. Los termotanques vienen en capacidad de 190 y 300 litros, ¿sí? Calculen que más o menos una capacidad de agua son de 50 litros por habitante, pero la diferencia con respecto a los termotanques tradicionales, su ciclo de recuperación es un poquito más lento que el termotanque de gas. La razón fundamental está consumiendo nada más que 1,45, ¿sí?, kilowatt de capacidad térmica. Y como su COP es casi de 4, está consumiendo eléctricamente 4 veces menos que este 1,45, o en el 300 litros 4 veces menos que 3, o sea, 0,75 kilowatts. Piensen que estamos hablando de consumos eléctricos extremadamente bajos. Si sigo pensando en otros elementos, también tengo la piscina. Recuerden que en este caso yo tengo la máquina que es frío-calor simultáneo. Por lo tanto, si yo quiero calefaccionar la piscina, no es frío-calor simultáneo, perdón, es frío o calor. No tengo simultaneidad. Por lo tanto, cuando yo quiera calentar la piscina, va a pasar lo mismo que con el agua caliente sanitaria. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos también son las maquinitas por bomba de calor para calefaccionar el agua de la piscina. Obviamente que para calcular calentar el agua de la piscina voy a tener que pensar dos elementos. El primero, calentar el volumen de agua que tengo inmerso dentro de la piscina. El segundo es mantener, ¿sí?, este agua a través de la pérdida que yo voy a tener en forma diaria por el espejo de agua, que es más o menos en invierno de 500 watts por metro cuadrado y en verano de 400 watts si la piscina es abierta y 250 watts si la piscina se salva, y en especial en lugares donde tengo amplitud térmica, ¿sí? Los 500 watts, muchas veces la piscina pierde más calor por estos 500 watts por metro cuadrado de espejo que por todo el volumen de agua calentado. Entonces resulta que yo dispongo de una maquinita de esto y la calculo para que en 2 días me entre en régimen y no tengo en cuenta la pérdida por espejo de agua, es probable que el sistema no se me ponga en régimen. Por eso siempre recomendamos, para no gastar mucho, poner o comprar un cobertor o cubierta para evitar o para bajar la pérdida, ¿sí?, de calor que ofrece la piscina a lo largo del salto térmico diario. Y esto es importante porque el fabricante del cobertor me va a decir
a cuánto me baja la pérdida por superficie una vez que coloque el cobertor. Obviamente que para cálculos de ustedes pueden pensar en 250 metros por watt por metro cuadrado, que es bastante conservador el número. Si algún fabricante dice, no, con este cobertor están perdiendo 80 watts por metro cuadrado, bueno, usarán ese dato. Pero si no, suponer a la mitad de la pérdida de calor, porque el cobertor no es un elemento diabático, sino aísla la pérdida de calor, pero sigue perdiendo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros habíamos hablado de máquinas que estaban en el orden de 16 kilowatts. Una máquina de 16 kilowatts es más o menos una máquina que da para 150 metros cuadrados, pero para una casa de 150 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa si las casas son mayores a esa distancia? ¿Sí? Si las casas son mayores a esa distancia, yo voy a disponer ya de un sistema donde el frío y el calor lo puedo estar disponiendo por un sistema combinado a través de terminales de refrigerante, ¿sí? Y el agua la puedo estar proveyendo a través de una terminal que va a tener el mismo principio que el Thermavit, solo que lo va a estar tomando como una terminal adicional. Y por lo tanto puedo tener un ciclo combinado de frío y de calor, o sea, de frío o de calor, o un ciclo mixto, frío-calor simultáneo, donde pueda estar entregando esos dos modos, uno al agua y el otro al refrigerante. Y puede darse la particularidad de que sí, si el sistema es frío-calor simultáneo, me permita estar utilizando el agua caliente para bañarme al mismo tiempo o al mismo momento que estoy utilizando refrigerante para, ¿sí?, climatizar los ambientes. Entonces se va a dar la, no paradoja, pero no la situación que estos sistemas van a pasar de un COP del orden de 4 a un COP del orden del 8. ¿Por qué? Porque puede llegar a suceder que la cantidad de calor que yo estoy sacando de los ambientes, porque los tengo en aire acondicionado, sea parecida o similar a la cantidad de calor que le estoy entregando a mi agua caliente sanitaria. Entonces paso a tener un ciclo compensado. Tener el ciclo compensado me va a permitir elevar mi COP. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo quizás gracias al refrigerante que está cambiando de estado, ¿sí?, voy a estar pudiendo decir que el calor que lo estoy sacando de un lado lo estoy mandando a otro lado y elevando así el COP, llegando hasta 8 o 9 como ya. Bueno, entonces, si yo hago un análisis energético de esto y lo comparo con una caldera, yo quiero, ¿sí?, para una tarifa en el AMBA de junio del 2020, si yo quiero generar 1 kWh de energía térmica, y teniendo en cuenta la eficiencia estacional de una caldera atmosférica que es de 0,6 o de una caldera de condensación de 0,9 y un poder calorífico del gas de 9.300 kilocalorías por metro cúbico, me va a dar, ¿sí?, esto en el curso que damos en ANSAL lo detallamos, hacemos las cuentitas y todo lo demás, me da que voy a estar gastando $1.27 en una bomba de calor de split, en un Thermavit de split, $1.62 en una bomba de calor, ¿sí?, mono, $4.27 en una caldera convencional con una eficiencia, ¿sí?, una eficiencia estacionaria de 0,6, no una eficiencia máxima, una eficiencia estacionaria de 0,6, y mientras que con una caldera de condensación voy a estar gastando 2,7 pesos. O sea, desde el punto de vista de consumo, voy a estar gastando menos electricidad que por gas. La razón fundamental, la diferencia medida en kilowatt entre gas y electricidad para el AMBA es más o menos 3.5. Estoy diciendo que el gas, desde el punto, midiendo pesos por kilowatt, es más o menos del orden de 3,5 veces más barato que la electricidad. ¿Y dónde está la diferencia? Tengo eficiencias del 0,6 y del 0,9 de las calderas contra un COP de 4,
un COP de 4 en los sistemas split. Y eso es el punto donde yo me paro o donde se puede llegar a armar esta pequeña estructura de costos. ¿Sí? Y es aquí donde empezamos a pensar, che, bueno, y si la electricidad la generamos con otro medio, ¿qué pasa? Y bueno, pensemos. Dentro del catálogo de LG podemos ver estos sistemas, o sea, LG también recomienda el sistema solar térmico. ¿Por qué lo recomienda? Porque efectivamente cuando nació la caldera, cuando nació la bomba de calor, el Thermaví, estábamos en el año 2010. En el año 2010, un panel solar estaba en el orden más o menos de 1 metro por 2 metros, de 230 watts pico. Hoy los paneles solares llegan hasta 400 watts pico. Es decir, la eficiencia o la cantidad de energía que yo podía sacar en un sistema fotovoltaico era realmente muy baja. Entonces, si yo quería hacer aportes de energía solar, lo que yo me convenía era acumular agua, ¿sí? Con la diferencia de que en verano yo iba a tener una doble serpentina e iba a hacer que el sistema en verano no tuviese que trabajar al modo frío-calor. ¿Por qué? Porque el aporte del panel solar me iba a estar dando, el aporte del panel solar, ¿sí? Del colector solar, me iba a estar dando el aporte de calor necesario para yo poderme bañar, usar el agua caliente y todo lo demás. Y por lo tanto, esta maquinita, ¿sí? En verano estaría solamente trabajando en modo frío y el colector solar en calor me estaría dando el agua caliente, la cantidad de energía calorífica para yo poder nivelar y poder calentar el agua sanitaria. ¿Sí? Pero en invierno, el aporte de este sistema no iba a ser el necesario, sino iba a alcanzar y por lo tanto iba a estar pudiendo solamente, o mejor dicho, necesitando de un aporte, ¿sí? De la bomba de calor. Y realmente yo entonces iba a tener que calcular o disponer de un sistema que me atienda a la calefacción y también me atienda, ¿sí? La cantidad de calor que yo necesito para un sistema de agua caliente sanitaria. Pero sigamos avanzando un poquito más en los perfiles solares que yo tengo de energía solar en la Argentina. Como ustedes saben, en verano la radiación solar es mucho más fuerte que en invierno. Eso no es nada, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta. Y si analizamos, según el Atlas de Energía Solar de Hugo Grossi, ¿sí? Nos dice este atlas que fue medido a partir del Observatorio Geográfico Militar durante más de 20 años, se puede decir que la cantidad de energía que entrego por metro cuadrado en Buenos Aires es del orden de los 6,5 kilowatt hora por día solar, mientras que en invierno no llega a 2 kilowatt hora por metro cuadrado por día solar. ¿Sí? Estamos hablando de energía total generada a lo largo de 8 o 12, 13 horas, que es lo que dura el día solar en verano. ¿Sí? 8 horas en invierno. ¿Sí? Cuando yo analizo cuánto puedo tomar de esa energía, un colector solar puede llegar a sacar el 80% a través de calentamiento del agua y el 20% es calor residual que va a ser utilizado para calentar los elementos, que se va a ir en vapor, o sea, va a tener una pérdida de un 20%. Cuando yo analizo un sistema solar fotovoltaico, la eficiencia de los sistemas era del 7%, hoy es del orden del 20%. Fíjense que ha incrementado una cantidad bastante importante. Ahora, si yo bien analizo mes a mes cómo me da esto, me encuentro que la eficiencia del sol, o mejor, la cantidad de energía que el sol me va a estar entregando, se lleva de bruces con la necesidad de calor. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo necesito más agua caliente, es en el momento que yo
tengo menos disponibilidad de energía. Y cuando yo tengo mucha disponibilidad de energía, quizás es en el momento que no necesito agua caliente, o mejor dicho, solo necesito agua caliente agua caliente sanitaria o necesidad de calefacción. ¿Sí? Es como que voy a estar utilizando metros cuadrados de radiación solar y esos metros cuadrados son finitos. ¿Qué quiero decir que son finitos? No voy a disponer de infinitos metros cuadrados. Dispongo de un techo, dispongo de un terreno, dispongo de un garaje, ¿sí? Dispongo de metros cuadrados acotados. Y entonces la gran pregunta que se hace mucha gente es, ¿por dónde voy? ¿Voy por el fotovoltaico? ¿Voy por el solar térmico? Porque realmente yo dispongo de 35 metros cuadrados, ¿sí? En mis techos, por así decirlo, o 60 metros cuadrados, ¿sí? Porque tengo una casa de 120 metros cuadrados, o tengo una casa de 200 metros cuadrados en 2 plantas, ¿sí? Podría tener, ¿sí? Y en un lado estoy utilizando, o tengo un árbol y me da una sombra, entonces realmente dispongo de 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados. Entonces yo dispongo de esa poca cantidad, o de una cantidad finita de metros cuadrados, lo que tengo que tratar de hacer es elevar la efectividad de ese elemento a partir de poder sacar la mejor energía del sol y poder utilizarla para lo que yo desee. No solamente, recuerden que si yo caliento agua, solo voy a tener agua caliente. Si yo genero electricidad, con la electricidad puedo hacer muchas cosas. Es por eso que vamos a pensar lo que es un sistema fotovoltaico del concepto on-grid. ¿Y cómo está conformado un sistema fotovoltaico? Está conformado por los paneles solares, ¿sí? Por la batería y por el conversor. A su vez, a este lugar le va a estar llegando la alimentación o la red eléctrica. Entonces, ¿qué va a estar haciendo este elemento? Este elemento lo que va a estar haciendo va a estar, ¿sí? Transformando la energía alimentada en corriente continua y vuelta a transformar en corriente alterna. Por lo tanto, en este lugar, aguas abajo, siempre voy a tener corriente alterna 220 o 380 volts, lo que yo crea conveniente o necesario para la instalación, independiente de las variaciones que tenga aguas arriba del conversor. O sea, el conversor de por sí es un estabilizador, como lo saben llamar muchos. Aguas arriba voy a tener panel solar, voy a tener batería y voy a tener red. Y lo que va a hacer, ¿sí? Este elemento, lo que va a hacer el elemento va a jugar con fuentes energéticas de tal manera de que va a estar priorizando la suma algebraica de la energía que toma el panel solar y que toma la red para entregar aguas abajo una cantidad de energía determinada. Puedo yo también hacer de uso de la energía que tengo acumulada de las baterías o directamente no hacer uso de esa energía y solo dejar la energía acumulada de baterías para cuando realmente tengo cortes de luz o emergencias energéticas que se pueden producir por distintos elementos, ¿sí? Es decir, que este elemento no solo me permite estabilizar y entregar una corriente pura, sino también juega con los suministradores de energía, ¿sí? Y en el caso que yo la batería la tenga instalada para emergencia, la batería va a estar tomando en algún momento energía para cargarse y para mantener su carga, y va a usar esa batería en el momento que se me produzca una emergencia. Entonces, lo que yo voy a tratar de buscar, lo que voy a tratar de proveer en un sistema, ¿sí? Fotovoltaico son de los famosos paneles solares, pero fundamentalmente el corazón es el conversor o inversor del sistema. Es más, yo le podría decir que es el conversor e inversor el elemento más importante de la instalación. Hoy en el mercado hay un sinnúmero de conversores e inversores que tienen una vida útil de 1, 2, 3 años. Su costo es elevado, está en el orden, depende si son trifásicos, monofásicos, todo lo demás, pero una inversión no baja de $5.000 para el más chico y el más simple. Y resulta que a los 3 años se planta. Y los paneles solares siguen estando ahí porque la realidad son paneles de silicio, de germanio, ¿sí? Monocelulares. Y realmente
uno los limpia, los cuida, le va haciendo los mantenimientos, pero el secreto de toda instalación es el conversor. Si yo tengo un mal conversor o inversor, como lo quieran llamarlo, y se daña directamente todo este sistema, todo este juego que dije de energías y de tomar sol y transformar la energía de corriente continua que me va a entregar el panel solar y me va a generar corriente alterna, que es lo que yo voy a utilizar, no lo voy a poder hacer. Es por eso que nosotros siempre nos paramos en el conversor. El panel solar me va a entregar corriente continua, en 12, en 24 o en 48 volts, según lo que yo quiera por proyecto. La red me va a entregar tensión alterna, 220, 380, según lo que quiera. La batería me va a entregar tensión, corriente continua, en 24, en 12 o en 48 volts, según lo que quiera. Todo esto va a llegar al conversor y lo que va a salir por acá es corriente alterna. ¿Sí? Si encuentra corriente continua, el conversor actúa como conversor y genera corriente alterna. ¿Sí? Si tiene corriente alterna, va a convertir a corriente continua, va con el inversor a generar corriente alterna y ¿sí? va a estar alimentando con corriente alterna producida por el conversor. Con eso me aseguro corriente estable, corriente con neutro estable si el sistema es trifásico, y esto es muy importante para zonas donde tienen grandes o serios problemas con neutro, con la toma masa, porque al final, si tienen problemas neutro, porque tienen un problema de masa, ya sea de la red o de su instalación. Cuando yo dispongo de un conversor de estas características, ese problema no existe y por lo tanto los consumidores diurnos y nocturnos se dañan menos, porque cualquier aparato, heladera, lavarropa, televisores, computadoras, todo lo demás, se dañan por las variaciones de tensión que puede producir la generación, o sea, la red, pero también muchas veces son producidas por uno mismo, ¿sí? Por uno mismo, producto de la mala toma o la mala toma de neutro o la mala toma de tierra que tiene en la instalación. Y realmente uno no desconoce y considera que la red está entregando tensión con grandes variaciones de alimentación y no, somos nosotros los que con una mala toma que tenemos de tierra estamos produciendo eso. Continuando. Entonces, un poco lo que les estoy diciendo es, voy a tener paneles fotovoltaicos, voy a tener la red, voy a tener, puedo llegar a tener, si la ley en ese lugar me lo avala, un medidor bidireccional y entregar el remanente a la red, pero no voy a hablar de ese tema porque hay todo, es bastante, no complicado, pero cada proveedor de electricidad, cada cooperativa tiene un problema. Sí voy a tener el inversor y después del inversor, aguas abajo, voy a tener la red de corriente alterna. Fíjense que en ningún momento hablamos de línea independiente para generación solar. Lo que estamos diciendo es inyección de lo que yo produzco a toda la red. Si a mí se me corta la energía, yo tendré que, cuando puedo tranquilamente, cuando detecto que voy a utilizar alimentación de baterías, tranquilamente tener relé en algunos lugares para no habilitar, o mejor dicho, para deshabilitar el uso de determinados elementos. O sea, lo hago en forma electrónica. ¿Sí? Estoy diciendo, el conversor automáticamente mandó a batería, entonces como mandó a batería, me manda una señal de relé y estos relés me deshabilitan determinadas contactores y solo alimento una tensión de emergencia producto de la alimentación por batería, por lo tanto me permite que la carga almacenada en baterías se me dilate en el tiempo. ¿Sí? Pero no estamos hablando nunca de un tendido independiente, sino de un manejo, ¿sí? de un solo tendido y de un manejo electrónico que va a producir cuando yo estoy alimentando con la batería. Pensemos un poco en los paneles. La propuesta que hoy tenemos en el mercado es la del Neon 2, que son paneles de 72 celdas. Cuando hablamos de estos 72 celdas, lo que hace que el panel tenga 2 metros por 1 metro y me esté produciendo, ¿sí? En sí es hasta 425 watt pico
cuando la energía radiada es de 1 kilowatt hora por metro cuadrado, la energía radiada solar. O sea, que un panel de 4 produce esa energía, 425 watt hora, ¿sí?, a lo largo del día solar, ¿sí?, cuando tengo una energía radiada de 1 kilowatt hora por metro cuadrado. Es decir, si yo me voy a los paneles, al mapa del Atlas de energía, si yo tenía un panel de 425, ahora voy a tener una radiación de 6 por 6.5, voy a estar produciendo 2,76 kilowatt hora, voy a estar produciendo en cada panel 2,76 kilowatt hora por día solar, mientras que en invierno voy a estar produciendo 425 por 2, voy a estar produciendo 850 watt hora por día solar. No por metro cuadrado, porque el panel es de 2 metros. Es interesante que vean el tremendo salto que hay de 2,7 kilowatts por día solar a 0,85, 0,9 kilowatts por día solar en invierno. Tengo un gap tremendo. Y es por eso que tengo que analizar, ¿sí?, si yo, cuando yo ponga un sistema solar térmico, ese gap también lo voy a tener, y es por eso que siempre voy a tener que reforzar, ¿sí?, con algún sistema que me permita generar agua caliente. Si tengo gas, una caldera, o por una bomba de calor, pero la bomba de calor también va a estar solicitada, ¿sí?, va a estar solicitada por la calefacción. O sea, voy a necesitar mucha carga, voy a necesitar mucha radiación, mucho colector solar para toda una calefacción. Entonces, volviendo al análisis, si ahora pienso en conversor, el sí también me ofrece, ¿sí?, el famoso Home 8 o Home 10, que es un conversor trifásico, con almacenamiento en baterías de litro, en paquetes de 7 o de 14, de 7 o de 9,8 kilowatts de la batería. O sea, pueden poner 2 baterías, por lo tanto puedo hacer almacenamiento de 2 baterías de 9,8, 2 baterías de 7, o una de 7 y una de 9,8. Por lo tanto, ¿sí?, voy a poder estar disponiendo de una energía, ¿sí?, disponible del 50%. Nunca se va a poder descargar, ¿sí?, al 100%. Solo voy a utilizar de esas reservas hasta la mitad. Es como la reserva del Banco Central, ya que todo el mundo habla de reserva del Banco Central. Tenemos $45.000 de reserva, pero de libre disponibilidad 1.700. Bueno, en las baterías de litio, no las del SI, en las baterías de litio, la tecnología de litio es lo mismo, ¿sí? Tengo una reserva reservas, ¿sí?, por 10 kilowatts, ¿sí?, y mi reserva y mi de libre disponibilidad es la mitad, 5 kilowatts. ¿Sí? Y cuando hablo de una potencia de 5 kilowatts, si yo gasto esos 5 kilowatts en una hora, me va a durar una hora. Si yo esos 5 kilowatts los gasto en 5 horas, o sea que estoy gastando 1 kilowatt por hora, ¿sí?, voy a estar durando 5 kilowatts. ¿Okay? Es 5 horas. Es por eso el almacenamiento lo defino en potencia y después lo voy a calcular, ¿sí?, en horas de uso. Y cuando yo analizo toda esta eficiencia del 20% del panel solar, más la pérdida que tengo en el conversor y en la batería, ¿sí?, cuando yo analizo todo esto, me encuentro que el rendimiento de todo el sistema es del orden de los 19%, 19,4%. ¿Sí? Pero si yo esta energía se la entrego a una bomba de calor cuya diferencia es 4, ¿sí?, voy a estar maximizando el uso de este kilowatt
desde el punto de vista de potencia térmica, porque lo voy a estar multiplicando por un COP de 4. O sea, si yo tengo una eficiencia de 0.192, ¿sí? 0.192, que es el 19.4, lo multiplico por el famoso 4 del COP, voy a estar obteniendo una eficiencia real del sistema por generación fotovoltaica y por producción de agua caliente a través de un sistema por bomba de calor del orden del 0.78, o sea, de 0,78%. Todo el paquete real es 0,78%. Y cuando yo voy a pensar en un sistema solar térmico, ya sé exprofeso que un colector solar, y eso puede ir a cualquier manual, no estoy postrando, estamos en el orden del 80% de lo que puede tomar un colector solar, que en general, por la pérdida que voy a tener por vaporización y por el tema de calentamiento de todos los elementos, va a estar en el mismo orden. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo tengo un sistema de fotovoltaico, cuando yo tengo un sistema fotovoltaico con bomba de calor, ¿sí? Voy a estar en la misma eficiencia del uso energético solar, tanto por fotovoltaica que por bomba de calor. Entonces, si yo quiero generar 1 kilowatt, ¿sí?, de energía, kilowatt hora, yo por panel solar necesitaría tomar 5,15 kilowatt hora, mientras que por panel solar térmico 1,42. Pero cuando le aplico en invierno, ¿sí?, cuando le aplico, porque estamos hablando de invierno, fíjese, 5-1 es producto invierno, ¿no? ¿Sí? Cuando le aplico esa necesidad en invierno, que es cuando yo quiero la mayor producción de calor, voy a tener, o voy a necesitar requerir de una caldera de gas, que es lo más económico, ¿sí? Y por lo tanto, esa pérdida de rendimiento me va a dar que, debido a este mal uso, de mala aplicación, es decir, ¿qué estoy diciendo? Voy a tener poca eficiencia del sol cuando necesito más calor, ¿sí? Y si lo coloco con una caldera de gas versus un sistema fotovoltaico con bomba de calor, el rendimiento es similar. O sea, colocar fotovoltaico, ¿sí?, con bomba de calor es similar a colocar colector solar con caldera de condensación. ¿Y en qué se beneficia todo esto? Y vayamos un poco a las conclusiones. Primero, ¿cómo llegamos a estos términos? Yo voy a tener que hacer, o voy a tener que pensar, y es importante tener en cuenta las conclusiones, porque cuando hago un sistema fotovoltaico voy a tener que hacer un balance eléctrico y voy a tener que asumir cuánto es el consumo diario de la casa, cuánto es la potencia necesaria, la energía pico, y con esos elementos voy a estar con el consumo diario calculando los paneles, con la potencia instantánea definiendo el conversor, y con el objetivo de poder cubrir más o menos un 60%, que es más o menos lo que se recomienda, ¿sí?, en una casa. No se recomienda llegar al 100% porque la inversión realmente se hace bastante eficiente. Entonces, ya definidos estos tres parámetros, yo puedo decir, bueno, está bien, yo voy a ir con panel solar, voy a estar generando electricidad, voy a estar haciendo una inversión. Entonces acá me aparece el primer elemento. Si yo realmente estoy yendo con solar, si yo estoy yendo con solar y digo, che, voy a utilizar la energía solar como fuente de energía, bueno, tengo que, por una cuestión de inversión, anular la inversión de las otras dos fuentes de energía. ¿Qué son las dos fuentes de energía? ¿Gas o electricidad? Entonces, o anulo gas o anulo electricidad. Anular la electricidad sería generar un sistema off-grid donde dispongo solamente de toda energía sustentable, y no es conveniente porque no siempre tengo sol, no siempre tengo viento si voy con un sistema eólico. Por lo tanto, el tema de anular electricidad se hace complicado. Sí puedo anular gas y utilizar los sistemas por bomba de calor. Por lo tanto, si voy por un sistema fotovoltaico y digo que anula gas, por lo tanto, ir al método de panel, de colector solar, significa contrarrestar determinados metros cuadrados que yo lo puedo utilizar de energía
para tomar energía eléctrica fotovoltaica en pos de una fuente que es de agua, que la voy a estar usando en algún momento y en algunos momentos no. ¿Sí? No estoy todo, la cantidad del flujo, la cantidad de uso del flujo eléctrico es mucho más intenso que del flujo líquido o del agua. Eso es importante. Entonces, si yo tengo que pensar que tengo, porque no todas las respuestas son vasos fijos o erráticos. Yo pienso solo en calefacción, el colector solar y caldera a gas es una alternativa interesante, más si dispongo de gas. ¿Por qué? Porque no voy a necesitar frío para el aire acondicionado, todo lo demás, entonces realmente produzco calor, mi objetivo es calentar esa casa, y bueno, caldera a gas y colector solar es perfecto. Si pienso en sistema de climatización integral, por lo que dije, de jugar con la aerotermia, los fan coil, la aerotermia es eléctrica, entonces me voy a buscar o voy a maximizar el uso del sol para energía eléctrica. Por lo tanto, logro, como ya les demostré, ¿sí?, la misma eficiencia que el colector solar con caldera a gas. Pero ahora, esa energía eléctrica, que yo la calculo para invierno, ¿sí?, en verano, porque yo me tengo que parar y calcularla en invierno, de ahí sale el famoso 60% que yo les dije. Si yo hago este cálculo para para cubrir el 60% de la energía en invierno, que es el momento más crítico, obviamente que en verano lo voy a estar cubriendo mucho más, voy a estar superando la energía, y esa energía que me sobra la voy a estar pudiendo utilizar para almacenar o la voy a estar pudiendo utilizar para usar, sin más elementos. Si voy a un sistema de fotovoltaico más aerotermia, pensar en el termotanque, ¿sí?, el agua caliente sanitaria, independizarlo. Y ahí sí puedo pensar o en un termotanque fotovoltaico o en un termotanque solar. Pero recuerden que el termotanque solar está pensado para un uso fijo de litros de agua, ¿sí? O sea, voy a poner un termotanque para 200 litros, 400. ¿Qué significa? Durante el día me va a producir 200, me va a producir 400, lo que yo compre. Y después, si yo quiero producir o quiero tener un retorno más rápido, voy a necesitar disponer de una resistencia eléctrica. Con el de Merro, que también voy a estar ocupando metros cuadrados, ¿sí?, de uso de fotovoltaico. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es sistemas con agua caliente sanitaria independiente del sistema, ¿sí?, que sean a través también de la aplicación de aerotermia. Ahora vayamos un poquito a las segundas conclusiones del tema de solar fotovoltaico. Si tengo una obra nueva y en una casa de 200 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, y la construcción de la casa está bajo las normas de la provincia de Buenos Aires, de la ley de transferencia de calor, o las normas IRAN que modulan, ¿sí?, toda la parte del abrigo, la construcción de la casa, o sea que voy a tener una casa de tipo clase A, la inversión va a estar entre el 2 al 5%, ¿sí?, de la generación de un panel, de un sistema fotovoltaico que esté dando el 60-70% de la energía de la casa, ¿sí? Ahora bien, es importante tener en cuenta que como costo de construcción, variar del 2 al 5% tiene que ver con qué es lo que va a construir, cómo se va a construir, qué elementos se va a construir, ¿sí? Todo el equipamiento. Ustedes saben que las casas tienen un gran rango de, fundamentalmente, equipamiento, terminaciones y todo lo demás, por eso varía del 2 al 5%, ¿sí? No pesa mucho en la construcción de una casa, más cuando uno quiere hacer una casa de un estilo como se está mencionando. Pero si yo voy a una obra existente, ¿sí?, si la casa tiene problemas de fuerza motriz, problemas de toma tierra, no siempre es necesario en la inversión inicial trabajar con un sistema completo. Basta con colocar un conversor, basta colocar una batería para que ese conversor y esa batería actúen, ¿sí?, actúen de forma de solucionarme el problema de la toma tierra y de la generación o variación de fuerza electromotriz. Si tengo cortes continuos, ¿sí?, significa que esa batería ya no va a alcanzar, voy a tener que calcular la batería en función a la energía que yo requiera,
¿sí? Por lo tanto, si tengo corte continuo, voy a necesitar del sol para que al menos me cargue esa batería. Por lo tanto, ya voy a tener que ir a un sistema completo con paneles solares. Si la locación no tiene gas natural, y obviamente que el sistema fotovoltaico, la bomba de calor, es la opción, ¿sí? ¿Y por qué es la opción? Y porque voy a estar generando agua caliente con el producto o el producido del sol. Ahora bien, si el cliente está pensando solo en elementos financieros, repago, todo lo demás, olvídense. Hoy, con las tarifas que hay para esta casa ubicada en GBA, ¿sí? Según las tarifas de Sur, el repago, ¿sí? Es muy bajo, ¿sí? Acá el repago, acá está mal, discúlpenme, el repago es mayor a 10 años. No sé qué pasó, puse 10%, discúlpenme. Sí, voy a, esperen que lo cambie, así evitamos. ¿Sí? Voy de nuevo acá, corrijo. Disculpen el error, pero bueno, algunas veces sabe. El repago es mayor a 10 años y en general pensar en un repago mayor a 10 años ya uno no sabemos lo que va a pasar mañana, menos en 10 años. Si ahora sí buscan una mudanza energética para anular la producción de gas, o sea, el uso, el consumo de gas, ahí sí puede ser que el repago se reduzca porque hay que analizar de quién están suministrando gas, a qué costo está suministrando el gas y puede llegar a ser menor. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo. Si estamos pensando en soluciones fotovoltaicas para obra nueva o para solucionar problemas técnicos que tengo en la propiedad, es ideal. Pero si el cliente está pensando como repago energético, no lo va a encontrar, ¿sí? En un horizonte cercano y según el costo de la tarifa, por ejemplo, para Buenos Aires, GBA Sur, va a ser mayor a 10 años. En cada uno de los lugares que ustedes están ubicados, tendrán que hacer el cálculo del repago y poder llegar a analizar en qué tiempo se repaga y poder darle esas herramientas a su cliente, ¿sí? Y que él tome la decisión. Bueno, he llegado a la finalización de la presentación, ¿sí? No sé qué hora es, son 4:20, me fui bastante, empecé casi una hora. Me gustaría saber si tienen preguntas, si quieren hacerme preguntas. Acá leo preguntas y muchas, a ver. ¿Escucha bien? ¿Qué capacidad tiene el de...? Hola, a ver, vamos a las preguntas. No, sí, no, si quiere leer o si no, respondemos algunas por oralmente, digamos, y Voy las que preguntando. quedaron pendientes se las Sí, enviamos después a voy Carlos para leyendo que acá. pueda responderlas. ¿Cómo? El acumulador de agua, o DHW, como me lo pusieron Daniel, en general lo calculas a 50 litros por persona, siempre y cuando sea una familia con un uso de agua caliente lógico. Si vos vas a disponer de un jacuzzi o algún elemento de una gran necesidad de agua caliente, ya la cosa va a ser mayor. Pero un uso tradicional es del orden de los 50 litros por persona de agua caliente. Para lugares con temperatura exterior menos 15 grados, ¿se puede pensar en colocar la unidad exterior en una sala de máquina y calentar? Sí, se puede hacer. De hecho, hay un proyecto acá para la costa que lo estamos haciendo así. Para eso hemos calculado, tuvimos que calcular la cantidad de aire que ingresa a esa sala de máquina para mantener niveles de ventilación adecuados para que la máquina trabaje sin ningún problema. No es algo fácil, ¿sí? Y recomendamos que en el caso que lo hagan, nos tienen que dar los datos a nosotros para que la garantía sea, o sea, la tiene que certificar el CHI, por ejemplo, ¿sí? Para que pueda, o sea, que se tiene que verificar que los corrientes de aire que vamos a requerir son corrientes de aire que la máquina lo dice. ¿Tenés conocimiento si el sistema funciona para zócalo radiante? Según la arquitecta que trabaja acá, no, porque el zócalo radiante es de 350 milímetros, ¿sí? Y vas a necesitar muchos elementos, ¿sí? Si vos con 55 grados o 50 grados,
¿sí? Tenés un zócalo lo suficientemente importante para que te entregue la cantidad de calor que vos requerís, ¿sí? Como balance térmico, va a funcionar. La diferencia es que tenés que primero tener un proveedor de zócalo radiante confiable. Las curvas hoy de rendimiento térmico no son confiables, están en cualquier verdura, esa es la realidad. Me están diciendo que un elemento radiador está en el orden de las 100 kilocalorías cuando no llega ni por joda, ¿sí? En 70 grados. Y a vos tenés un proveedor confiable de zócalo radiante y te da una curva con sus respectivas ecuaciones de radiación negra que te define exactamente la radiación a 55 grados, estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Si vos estás confiado de ese radiador y te da con 55 grados, adelante. Yo tengo que llevar el curso de la UTN el 2006 Perdón, energía Carlos, solar. está Nahuel para hacer una consulta. Bueno, Nahuel, te Voy a escucho. activar el micrófono, pero ya está permitido para que hable. No sé si Nahuel sigue ahí. Se enojó. Ah, perdón, ahí está, ahí está. No Estaba te enojaste, anulado. bueno. Hola, Nahuel, ¿cómo andás? Contame. Bien, ¿y vos, Carlos? Dos consultas es, en un sistema de caldera de condensación, por ejemplo, ¿esto me permite reemplazarla directamente, o sea, sacar la caldera y poner un equipo Sí, de sí. aerotermia? Sí, si la si la caldera de condensación trabaja a 55 grados, sí. Si la caldera de condensación con tu cálculo la estás haciendo forzada a 65 grados, vas a tener una necesidad adicional de un 10%, 15% de carga térmica por terminal, no por máquina. La máquina te la va a estar entregando. La diferencia es que cuando llegues a 55 grados, el salto térmico de 10 te lo va a estar dando. Quizás vas a tener que agregar más agua o algo por el estilo. Pero si vos calculaste el piso, asumamos que estás haciendo un piso, ¿sí? Y lo calculaste a 55 grados, y con 55 grados te radia bien, la máquina va a funcionar bien. Es más, va a tener una mejor eficiencia siempre y cuando vos la coloques con termostato de ambiente. Y otra consultita era el panel solar de 425 watts. ¿Sí? Lo que no me quedó eso era claro. Por hora te produce, por ejemplo, 2,2 No, kilowatt hora por día por solar, día. por día. Cualquier panel, y esto escapa a LG, cuando te dicen un panel, tengo un panel de 315 watts, pico, es que te va a producir con una radiación de 1 kilowatt, te va a producir esa radiación de 1 kilowatt es por día, ¿sí? Como ya te mostré, en Buenos Aires es de 2, ¿sí? Te va a producir con una radiación de 1 kilowatt hora, ¿sí? Porque eso es energía, por metro cuadrado, te va a producir 315 watt hora en el día solar, ¿sí? Como la radiación es de 2, te va a estar produciendo 630. Es por día solar. Y siempre y cuando esté bien instalado y le dé sol durante todo el recorrido. O sea, esté instalado a 30 grados norte. Porque si vos me pones a 30 grados sur el panel solar, por más que sea un panel de 450, el pobre bicho no va a tomar nunca sol. Estamos de acuerdo, ¿no? Eso es importante. Sí, sí. Tengo que tener en cuenta estos dos parámetros, la capacidad del panel y la ubicación del panel. La ubicación y las sombras que puedo llegar a tener. Tengo que hacer una proyección de sombras. Si voy a poner en la ciudad, ¿sí? Tengo que hacer una proyección de sombra, porque puede ser que lo esté ubicando al norte y todo lo demás, pero haya un edificio lindero que en algún momento me lo está tapando y voy a estar quizás perdiendo una hora de día solar. Claro, está bien. Genial. ¿Ok? Gracias. Sigamos. ¿Conoce o hay alguna capacitación para complementar y seguir? A partir del año que viene, nosotros todas estas cosas las vamos a dar en el curso de ANSAL. Aquellos que lo conocen, estén atentos, ¿sí? Porque ANSAL termina ahora, 30 de octubre, el ciclo, digamos, lectivo, como me gusta llamarlo a mí. Yo sé que me cargan, pero como soy docente, me gusta utilizar la palabra esa, pero les recomiendo sinceramente el de la tecnológica. A mí me parece, la gente que lo da es muy piola, ¿sí? Es más, es bastante fanática, ¿sí? Y si ustedes son fanáticos, son tipos que les gusta, van a tener un ida y vuelta bien. YPF también les dije que está dando cursos, los está haciendo a través de YouTube, ¿sí? Por ejemplo, yo soy docente y
docente de física, obviamente, y nosotros tuvimos una capacitación gratuita para un puntaje docente, ¿sí? Y realmente, y ahí fue que me enteré lo de IPF. Entren al canal de IPF de YouTube, que los tiene, los referencia, se anotan, la verdad es muy bien, muy bueno. Para que funcione el conversor son necesarias las baterías, al menos una como capacidad fantasma, siempre. Siempre necesitas una batería, ya sea para el del G o para cualquier otro conversor, ¿sí? Pero siempre necesitas, para que el conversor funcione, una batería. ¿Alguien o algo quiere hacer alguna pregunta adicional? Sí, Luis Ángel, a ver, permite hablar, ahora Luis tendría Ángel que Brizuela. encender el Luis, micrófono. te Ahí escucho, está. Luis. Sí, mi pregunta es, ¿cuántos modelos hay de sistema de aerotermia? ¿Cuántos modelos tenemos? Aerotérmico. Claro, claro, acá me hablas de los monoblocks. No. Aerotermia, sí, discúlpame, perdón. Se me, estaba cansado, estaba pensando en energía eólica, por eso te hice 2 veces. Perdón, Luis. Hay dos sistemas split o sistemas mono. Los Sí. sistemas split tienen la unidad condensadora y la unidad interior, que es el intercambiador entre el refrigerante y agua en el interior. El sistema Sí, está mono bien. es uno solo que está todo afuera. Claro, pero ¿qué capacidades tienen? Van entre 6 kilowatts hasta 16 kilowatts. En general, Hasta 10. nosotros tenemos en stock siempre 16 kilowatts porque la realidad de cuando vos entras a, por ejemplo, entre el de 10 kilowatts y el 16 kilowatts, la diferencia es nada. Entonces, Sí. o sea, estamos hablando de 2%, 3%, y realmente tener en stock esa mercadería es al pedo. Preferimos tener eso y en todo caso hacerle un descuento adicional o hacer algo para poder cumplir eso. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿todos estos sistemas son inverter? Son todos inverter. Ese es Todo inverter. el secreto del COP. Ajá. O sea, Yo siempre hablé, si bien yo puse COP, siempre estoy hablando de ese COP. No estoy hablando, siempre estoy hablando de, no sé si veías que yo hablaba de eficiencia estacionaria. Cuando yo voy a eficiencia estacionaria, cuando hago esos cálculos, la bomba de calor pasa de una eficiencia de 4, que es el COP, a una eficiencia de 4.8 en el SCO. Estaba en la presentación, yo lo pasé muy rápido porque si no se me hacía muy largo, pero el G tiene la característica que te da el SCOP y el SR. Es una de las pocas empresas, ¿sí? No porque vendamos el G nosotros, sino porque realmente es una de las pocas empresas que te confirma el SCOP y el SCR. ¿Sí? Son pocas las que hay en el mundo, no estoy hablando en Argentina, en el mundo que estén dando ese dato. Está bien. Ahora, vos hablaste que la energía fotovoltaica se ocupa pura y exclusivamente para la calefacción del agua caliente. No, la fotovoltaica la no. caldera. La energía solar térmica la utilizo para generar agua caliente. La fotovoltaica para generar electricidad. Y vos con la electricidad haces lo que querés. ¿Sí? O sea, se puede manejar. Y podés alimentar lo que vos quieras. Ese es el secreto, o esto es un poco la diferencia. Lo que yo estoy diciendo, los recursos geográficos o del techo son finitos. Vos tenés 70 metros cuadrados. La pregunta que yo te digo es, tenés 70 metros cuadrados, ¿sí? Vas a estar cubriéndolos el 30%, no vas a enterar vos, el 30% con unos elementos que te generen agua caliente, ¿sí? Que te van a producir la mejor agua caliente cuando realmente necesites poca agua caliente, sumado a todo lo que significa un sistema de movimiento de agua, ¿no? Versus a un sistema que te va a estar generando electricidad, que la vas a estar inyectando a tu tablero seccional y te vas a olvidar. Y si los nenes dejaron la luz encendida, no se la vas a apagar. Y bueno, la está gastando el sol. Imagínense lo que mi familia me putea en arameo, porque voy y yo les apago todo, o les pongo secciones de automatismo en las luces. Pero bueno. Sí, hay que tratar de ahorrar la energía.
Vos hablaste también del conversor que dura 3 años. ¿Hay El algunos conversor, no, yo dije, muchos conversores que son baratos terminan durando 2 o 3 años. Eso es lo que dije, no que el conversor dura 3 años. La garantía del sí es de 10 años. Hay muchos, o sea, ustedes cuando entran a Mercado Libre, porque todos entran a Mercado Libre, se encuentran una gama de conversores tremendo. Nosotros en el sí no estamos con el conversor, pero se encuentran, y voy a decir marcas desde, no me acuerdo, hasta Schneider, por ejemplo, donde puse ¿cómo se llama? El pico de gama de lo que está en Mercado Libre, que tiene el mismo precio que nosotros. Y ustedes dicen, ¿qué voy a comprar el Schneider que me sale $12.000 cuando tengo marca tanto que me sale 5.000? La realidad es esa, que el Schneider tiene, no estoy vendiendo Schneider, vuelvo a decir lo mismo, pero estoy utilizando el ejemplo de Mercado Libre, que sí está. El Schneider tiene 5 años de garantía, ¿sí? Y aparte, ¿quién no conoce la automatización? ¿Quién no conoce Schneider? Y si tiene 5 años de garantía, por lo menos el fabricante dice, 5 años va a durar. Bueno, el sí es un poquito más agresivo, dice 10 años de garantía, por lo tanto, 10 años y un día le va a durar. El conversor, para aquellos que saben electrónica, tienen algo que se llama, en su interior, son unos trías, que son unos tristores de potencia. Los tristores de potencia son elementos sensibles y la realidad, los sistemas de juntura de semiconductor son bastante complicados de hacerse y ese es el secreto del tema. Se terminan quemando sus tristores, no se consiguen en el mercado, ¿no? Tienen que comprar una plaqueta nueva, la plaqueta sale mucho, porque es eso, o sea, ¿cómo se llama? Son transistores de potencia más algún elemento más que genere la conversión y el cambio de oscilación, pero es eso, son transistores de potencia. Y si se le quema eso, es como si que se le queme el motor de un auto. Claro. Bueno, hasta ahí está bien. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? No, lo que yo estaba viendo en otro... Disculpame, ¿no? No, sí, no problema. Estaba viendo en otras exposiciones de refrigerantes nuevos que están entrando. ¿Sigue con lo mismo, con el 410? ¿Siguen trabajando con esos refrigerantes? Sí, por ahora el sí no tiene planes de mudar a R32. En ANSAL el año que viene vamos a empezar a hacer cursos con R32. Ajá. Sí, porque me dijeron que se necesita distintas bombas y todas esas cosas, ¿no? No están así. Ya el curso del año que viene ya te esperamos. Bueno, no, voy a andar por ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Carlos, para ir cerrando, le quería agradecer por su presentación y bueno, por responder todas las consultas que se hicieron. Y a todos los que participaron también agradecerles. Ahora, unos minutitos, vamos a estar dejando, por si quieren hacerle alguna otra pregunta a Carlos, en la opción de preguntas y respuestas o del chat, unos minutitos más y cualquier cosa se la enviamos a él también. Y bueno, nada, agradecerles a todos, recordarles que la presentación de Carlos va a estar en el Facebook de la Expo, que es Expo Frío Calor, y bueno, agradecerle nuevamente a Carlos. Bueno, muchas gracias a todos y espero verlos en algún momento un poco distinto, donde sea más presencial. La realidad, somos de esta etapa que nos gusta más los contactos reales y poder hablar un poco con un lápiz y un papel. Muchas gracias por estar en esta charla, muchas gracias a la Expo para acercarnos a ustedes y poderle contar un poco los nuevos productos o adelantos que estamos trayéndose en el salón. Bueno, nos estamos hablando. Gracias por todo. Bien, muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Chao. Expo Frío Calor Argentina 2018. Tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.